Con su permiso, señor presidente. Sin duda alguna, de todos los debates que hemos dado, desde que se dio el cambio constitucional, los artículos 25, 27 y 28, pues la gran pregunta debería de ser por parte de este Senado, por parte de la Cámara de Diputados, por parte de la Nación en su conjunto, pues ¿cómo se va a manejar la renta petrolera? Esa sería la principal pregunta que deberíamos de estarnos haciendo en este momento, especialmente frente a las reservas presentadas. ¿Por qué razón? Porque es precisamente alrededor de la renta petrolera donde puede ocurrir todo lo que aquí se ha debatido. Aquí se ha hablado de un fondo petrolero que puede tener maravillosos resultados sociales para la gente. Lo hemos criticado, pero puede haber quienes tengan razones suficientes para defenderlo. Hay quienes señalan que la participación de la iniciativa privada puede tener mucho mayor eficiencia que la que tiene actualmente el Estado a través de Pemex, y hemos dado el debate. Pero la gran pregunta, compañeros y compañeras, es ¿qué va a pasar con la renta petrolera? Porque es a través de la renta petrolera como es posible tener un fondo petrolero. Es a través de la renta petrolera como se define si a una inversión, sea privada, nacional o internacional, se le hace atractivo venir y formar parte de la ganancia que significa esa renta. Entonces, pues algunas preguntas básicas que deberíamos de hacernos. ¿Por qué no se define renta petrolera? ¿Por qué en la Constitución no se define como se define regularmente aquello que es lo más importante de una legislación? ¿Por qué no se ha legislado en la Constitución? ¿O por qué no se legisla aquí, en las leyes reglamentarias, 21 de ellas, y no se pone en ninguno de los artículos su definición? La respuesta, pues desde nuestro punto de vista es obvia, porque en la maleabilidad de la interpretación de la renta petrolera está la maleabilidad, la flexibilidad que puede tener la Secretaría de Hacienda en la interacción con los privados. Entonces es un asunto de fondo. No es solamente poner un glosario más, no es solamente poner una frasecita que lo que nos lleve es a sentirnos contentos con que ya logramos una definición. En la solidez, en la claridad, en lo puntual que pueda ser la definición de la renta petrolera, es como será posible identificar lo que siga. La manera en la cual se genere una metodología para identificar los costos que puedan decirle las empresas con toda transparencia a través de la página de internet que se ha comentado en la explotación del petróleo en este país. O cómo vamos a garantizar nosotros que en esa interacción que existe entre la Secretaría de Hacienda y los privados, verdaderamente lo que se esté maximizando sean los ingresos que deriven de esa renta petrolera para el Estado. Y ahí hay la pregunta que nosotros no nos han contestado, y les voy a decir por qué no hay una contestación, por lo menos desde una interpretación personal, porque no se sabe. Hoy la Secretaría de Hacienda difícilmente podría saber cuál es la metodología para llevar a cabo esos contratos, para maximizar esos contratos y para, por lo pronto, poder analizar cuál es la contraprestación que se tiene que pedir. Eso está en evolución. Eso siempre la respuesta es las mejores prácticas internacionales que nos lleven a un país moderno. Bueno, creo que lo mínimo que deberíamos de poder saber los legisladores, y que son las preguntas que hace el Partido de la Revolución Democrática, para los cuales estamos ofreciendo estas reservas, es cuál es la metodología que va a tener la Secretaría de Hacienda para identificar en cada uno de los contratos de los que estamos hablando los costos en los que incurren esas empresas. Recordemos que el conflicto con Lázaro Cárdenas fue ese, precisamente que cuando se quería tener un diálogo interactivo entre el Estado y los trabajadores, se podía tener más información sobre los costos de producción. Un poquito de lectura de aquello que ustedes creen que es anacrónico, pero la realidad se repite. La economía no ha cambiado desde hace muchos años. Esa es una realidad. Hoy en esta iniciativa no aparece, compañeros y compañeras, lo mínimo que deberíamos de exigir: la metodología de evaluación de los costos de cada contrato. Y el segundo gran ausente que motivó un debate acalorado, pero que igualmente importante es para nosotros, las contraprestaciones. Esas
que yo debatía que es importante no solamente que se transparenten a través de los medios digitales, sino que se requiere la participación del Congreso de la Unión por una razón, porque son las contraprestaciones, compañeros y compañeras, la definición del negocio del Estado mexicano y la iniciativa privada. Ya votaron un cambio constitucional, estamos en contra de él, pero mínimamente lo que quisiéramos en esta ley reglamentaria es, si ustedes le van a dar facultad amplia y completa a la Secretaría de Hacienda para definir las contraprestaciones, pues entonces mínimamente, dado que han querido cambiarle el nombre a las contraprestaciones, para lo que desde nuestro punto de vista, pues debería estar considerado como una contribución, porque el derecho público, en ese sentido, implica la participación del Poder Legislativo, es participación de este cuerpo colegiado. Todo el debate, compañeros y compañeras, y perdona, presidente, ya termino con esto, alrededor de un modelo u otro, tiene que ver con la renta petrolera. Ustedes han decidido que esos 3.5 millones de barriles diarios, o 2.5 millones hoy, que explota el 100% petróleos mexicanos, se compartan con otros actores. No lo compartimos, no lo comparto, pero ya lo decidieron, lo cambiaron en la Constitución, tuvieron los votos suficientes para cambiar el marco constitucional y darle participación de esa renta petrolera a la iniciativa privada. Pregunta básica a este Congreso: ¿cuáles son los instrumentos que nos hemos quedado los representantes tanto de la Federación, del Poder Federal, o digamos del Pacto Federal, como de la Nación en la Cámara de Diputados, para supervisar que esas que deberían de ser contribuciones, que hoy quedan solamente a cargo de la Secretaría de Hacienda, sean verdaderamente para maximizar la renta petrolera? Son preguntas, y las reservas que hemos presentado tienen que ver con cómo acotar estos planteamientos. Es cuanto, señor presidente. Gracias.